Bueno, vayan leyendo esa tablita porque vamos a empezar con la tabla de derivadas. Bueno, vamos a arrancar, chicos. Vamos a ver la tabla de derivadas. Acá, si ustedes pueden observar, tenemos su, B y W. En la tabla, cuando ustedes vean U, B y W, vamos a decir que son funciones. ¿Está bien? Lo vamos a tratar como funciones. U, B y W. Cuando aparece la letra K, N, A y E, vamos a decir que son constantes. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, los que son recursantes lo manejan un poquito mejor. Los que están cursando por primera vez, presten mucha atención. Vamos a enumerar todo esto y vamos a empezar a derivar funciones. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con la primera. La derivada de una función del tipo constante. Me aparece la letra K. Entonces el K me está diciendo que es una constante. Espera un segundo. Bueno, la derivada, en la primera regla de la derivada de esta tabla, me dice cuando trabajamos con una constante. Por ejemplo, vamos a poner 1, vamos a poner y igual a 5. 5 es una constante, ¿lo ven? Entonces la derivada de esa función, la primera derivada, ¿qué sería? ¿Cuánto da? De acuerdo a la tabla. La función derivada, ¿cuánto da? 0. Una constante, siempre va a ser 0. Por ejemplo, que tengan f de x igual a 7pi. 7pi es un número, o sea que es una constante. Por lo tanto, la función derivada, la primera derivada de 7pi, ¿cuánto sería? ¿Cuánto da la primera derivada de una constante? De una función constante. 0. 0. Muy bien. La derivada siempre de una constante es 0. Bueno, la segunda no lo vamos a hacer. Cuando tenemos la variable independiente, o sea, y igual a x. La derivada de x siempre va a ser 1. ¿Lo ven? La derivada de x siempre va a ser 1. Bueno, ahora vamos a pasar al 7. Vamos a ir resolviendo por conveniencia. 7. Vamos a poner 7. Vamos a
¿Qué me dice el 7? ¿Qué tipo de función es? ¿Cómo se llama la función? Potencial. Función potencial. ¿Cuándo vamos a identificar una función potencial? Cuando la base tiene U, ¿qué sería U? ¿Función o Función. constante? Función. Función, muy bien. Cuando la base sea una función y la potencia sea una constante, va a ser una función del tipo potencial. ¿Y cómo se deriva? Se baja la potencia se le resta una unidad por la derivada de la base. Vamos a poner un ejemplo. Y es igual a x a la 6. Siempre cuando aparece la variable x, vamos a decir que es una función. Entonces, ¿la base qué sería? Una función. ¿La potencia qué es? ¿Qué es la potencia? Una constante. Por lo tanto, estamos en la función del tipo potencial. Ustedes acá siempre se van a preguntar, para poder derivar cualquier tipo de función, se van a preguntar, ¿cuál es mi operación o función principal? Siempre se van a preguntar para derivar una función, ¿cuál es mi operación o función principal? Si acá nos preguntamos cuál es mi operación o función principal, ¿qué van a decir ustedes? La función principal es la función del tipo potencial. ¿Cómo se deriva una función potencial? Y' es igual. De acuerdo a la tablita, lo que tenemos acá es la forma de derivar una función del tipo potencial. Entonces, baja la potencia x y a la potencia le restamos una unidad. Vamos hasta ahí, ¿lo ven? Por la base derivado. Base sería x, la base derivado. En el cual me quedaría y' es igual a 6x a la quinta por, ¿cuánto es la derivada de x? ¿Cuál es mi operación o función principal? Tenemos solamente x. ¿Y qué sería la función x? ¿Cuánto me da la derivada de x? 1. 1. Muy bien. Entonces, x derivado me da 1. Y todo eso multiplicado por 6 por x a la quinta me da 6 por x a la quinta. Ese sería el resultado de la derivada de una función del tipo potencial. Bueno. Ahora vamos a ver el 8. Una función del tipo exponencial. ¿Cuál es la diferencia con la potencial? Que en la exponencial, ¿dónde se encuentra la función? ¿Dónde se encuentra la función en la exponencial? El exponente. En la potencia, en la exponente, muy bien. Y la base es una constante. Entonces, si la base es una constante y la exponente es la función, vamos a trabajarla, vamos a derivar como una función del tipo exponencial. 8. Vamos a hacer un ejemplo. Si ustedes observan acá en la función del tipo exponencial, es a la u. Vamos a poner f de x igual a 7 elevado a la x quinta. Bueno, la derivada sería f' de x. Observen. La función se pone tal cual está en la primera derivada. Después se pone el logaritmo neperiano. Como argumento va la base por la potencia derivada.
Entonces ustedes van a poner la función tal cual está. ¿Está bien? Por el logaritmo neperiano de la base. La base va como argumento. Por la derivada de la potencia. Entonces vamos a poner x a la quinta derivada. ¿Ahí termina la derivada? No. ¿Por qué? Porque ahora hay que derivar esta partecita. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la operación o función principal, chicos? La potencia. La potencia. Entonces la vamos a trabajar como una función del tipo potencial. Baja el 5, x, a la potencia le retamos una unidad por la derivada de la base. ¿Cuánto da la derivada de x? 1. 1. Entonces quedaría esto como resolución de esa función de tipo exponencial. Ya sabemos derivar una potencial y una exponencial. Bueno. Ahora vamos al 3. El 3 me dice la derivada digamos, la derivada del producto de una constante con una función. La derivada de una constante por una función. El producto de una constante por una función. K es la constante, está multiplicando por U, que es la función, ¿no ven? Producto de una constante por una función. La derivada primera, la constante queda como está. ¿Qué se deriva? La función. ¿Lo ven? Sí. Bueno. No tomen nota, todo esto lo voy a pasar por PDF, como siempre. Entonces vamos a poner y es igual a 7 por e elevada a la x, a la 2x. Vamos a poner a la 2x. Si ustedes ven, acá tenemos una constante por una función. Entonces, ¿cómo se deriva? Y' va a ser igual. La constante queda como está y se deriva la función. Eso es lo que me dice la tablita. Ahora, cuando tenemos que derivar esta parte, nos preguntamos, ¿cuál es la operación o función principal? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál es la operación o función principal para derivar? La potencia, profe. La exponencial, muy bien, porque la base es una constante y la función está en el exponente. Entonces vamos a derivar como una exponencial. Entonces ponemos tal cual está la función por el logaritmo neperiano de la base, que es e, por la derivada de la potencia. 2x derivado. Ahora me pregunto, ¿cuál es la operación o función principal acá? Esto vale 1. Misma base, mismo argumento, vale 1. 2x, ¿cómo derivamos? Según la tablita. ¿Qué sería eso? Producto de una constante por función. Muy bien, producto de una constante por una función. Logaritmo neperiano de d vale 1, no ponemos. Y ahora, ponemos el 2 como está y derivamos x. ¿Cuánto me da la derivada de x? 1. 1. Entonces, este sería el resultado de esa función que hemos derivado, que era el producto de una constante por una función. Muy bien. Ahora vamos a ver el 4. El 4 no es tan necesario, pero lo vamos a ver. El 4 es una suma algebraica de funciones. Tienen U, tienen B y tienen W. ¿Cómo se deriva eso? Tenemos
en este ejemplo tenemos solamente 3 términos, podemos tener 2, 4, lo que sea. Cada función, cada término se deriva por separado, ¿lo ven? Sí. Vamos a hacer un ejemplito. Ponemos 4, pero vamos a poner solamente 2 términos, no vamos a poner mucho. F de x es igual 3x a la quinta más e a la... No, vamos a poner 3x a la quinta. Si ustedes ven, esto sería una suma algebraica. Puede ser más o menos lo que sea, pero se lo trata como suma algebraica. ¿Cómo se deriva? Cada término se deriva por separado. Entonces vamos a decir 3x a la quinta derivado más 3 elevado a la x a la quinta derivado. Cada término se deriva por separado. F' de x es igual. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es mi operación o función principal en esa parte? En esta La parte. potencial. No. Constante por una función. 3 es la constante y x la quinta la función. Entonces el 3 queda como está, se deriva la función. Y ahora sería una potencial baja el 5, x elevado a 5 menos 1, le sacamos una unidad, sería 4 por la derivada de la base, que sería 1, queda así. Más, ahora le hago una pregunta, ¿cuál es la operación o función principal en esta parte? Exponencial. La exponencial. Entonces ponemos tal cual está la función por el logaritmo neperiano de la base por la derivada de la potencia. F' de x es igual. 3 por 5 sería 15x a la cuarta más 3x a la quinta elevado por el logaritmo neperiano de 3. Ahora, ¿cuál es mi operación o función principal? Para derivar a eso. Potencial. Potencial. ¿Y cuánto me quedaría? 5x a la cuarta. X a la cuarta. Y la derivada de la base me da 1, así que no ponemos nada. Esto sería la derivada de esa función del tipo suma algebraica. Bueno, ya vimos suma algebraica, ahora vamos a ver producto de dos funciones. Cuando tenemos una función multiplicada por otra función, u por b, ¿cómo se deriva? La primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Esa es la reglita para derivar el producto entre dos funciones. Entonces, producto de dos funciones es el 5, lo vamos a hacer acá. Abajo. Vamos a poner acá 5 y vamos a hacer el producto entre dos funciones. Elevado a la 3x. Si ustedes ven, si ustedes se preguntan cuál es mi operación o función principal, ¿qué me van a decir? ¿Cuál es mi operación o función principal, chicos? Potencia. ¿Cuál es mi... No. Mi operación principal es el producto. ¿Lo ven? Ah, eso. Sí. Eso es lo principal, no la función. Por eso siempre ustedes se tienen que preguntar cuál es mi operación o función principal. En este caso es el producto. ¿El producto entre qué? Entre dos funciones. Bien. Entonces lo vamos a derivar. ¿Cómo se deriva el producto entre dos funciones? Era el primero derivado, ¿está bien? Por el segundo sin derivar. Y acá va la suma. ¿Sumado a qué? ¿Cómo va el primero ahora? Al primero sin derivar y al segundo derivado.
Muy bien, el segundo derivado. Muy bien. Entonces, y' es igual. Ahora me pregunto, ¿cuál es mi operación o función principal? ¿Qué me dicen ustedes? En donde marqué, ¿cuál es la operación o función principal? Potencial. La potencia. La derivada de x cuadrado, ¿cuánto me da? 2x a la 1. 2x por 1, pero queda 2x por e elevado a la 3x más x cuadrado. Ahora, ¿cuál es mi operación o función principal? En esta parte, Una exponencial. la exponencial. Entonces queda tal cual está por el logaritmo neperiano de la base, que en este caso es c, por la derivada de la potencia. ¿Cuánto me da la derivada de la potencia? ¿Cuánto es la derivada de la potencia? Es una constante por una 3 sería. función. La constante queda como tal, se deriva de la función. ¿Cuánto me daría? 3. Muy bien, 3. Y esto vale 1. Entonces queda todo esto multiplicado por 3. Esta tablita de derivadas ya la voy a pasar por el grupo de WhatsApp para que usted la tenga. Tienen que practicar mucho. Bueno, el cociente entre dos funciones es casi similar al producto, solo que acá tenemos u como una función como numerador y otra función como denominador, u sobre b. ¿Cómo se deriva? Numerador derivado por denominador sin derivar. Acá en lo que cambia es que tenemos un signo negativo, menos numerador sin derivar por denominador derivado. Todo sobre el denominador elevado siempre al cuadrado. Ese sería el número 6. Vamos a hacer un ejemplo de 6. Un ejemplo de 6. Bueno, vamos a poner f de x es igual a x sobre, vamos a hacer fácil, e a la x. Ahora les pregunto, ¿cuál es mi operación o función principal? ¿Qué me dicen ustedes? El cociente. Tenemos la operación principal es el cociente. En este caso es el cociente entre ¿qué? Entre dos funciones. Entonces debemos derivar como el cociente entre dos funciones. Vamos a poner f' de x igual numerador derivado por denominador sin derivar. Ahora, ¿qué sigue? Menos Menos, muy bien. ¿Qué el más? numerador, Sin derivar por el denominador derivado. el denominador derivado. Todo sobre El denominador al el cuadrado. denominador elevado al cuadrado. ¿Cuánto me da la derivada de x? 1. La derivada de x. 1. Eso me da 1. Entonces me queda e a la x menos x por... Y aquí hay que derivar con una función del tipo exponencial. Pero siempre la derivada de e a la x me da como resultado e a la x. Si quieren, verifiquemos. E a la x se pone tal cual está por el logaritmo neperiano de la base por la derivada de la potencia. ¿Y cuánto es la derivada de potencia? Es 1. ¿Y cuánto me da el logaritmo neperiano de e? Es 1.
1. Entonces, todo este producto me da e a la x. En este caso solamente me da igual. Pero si ya tenemos e a la menos x, si tienen esa función, la derivada primera no van a querer poner ustedes e a la menos x, porque eso va a estar mal. ¿Por qué? Va a ir con un signo negativo acá adelante. Se pone tal cual está la función por el logaritmo neperiano de la base por la derivada de la potencia. Y eso me da menos 1. Y esto sería 1. Por eso la derivada sería eso, ¿lo ven? Here. Bueno. El único que me da la derivada igual es e a la x. Y acá podemos aplicar potencia. Potencia x por 2 me da 2x. Y esto sería la derivada de esa función que es cociente entre dos funciones. Bueno, si ustedes quieren, después lo pueden trabajar, pueden sacar factor común este con este, para ver si pueden simplificar algo de acá, ¿lo ven? Eso ya sería un lujito, ya sería un paso algebraico. Lo dejamos ahí nomás, por el momento, porque el tema es aprender a derivar. Miren el 9, ¿qué dice el 9? Función elevada a otra función. Una función elevada a otra función. Muy bien. Una función elevada a otra función. O sea, u elevado a la b. Pero acá vamos a utilizar un método que se llama método de derivación logarítmica. ¿Está bien? Bien. Lo vamos a poner acá al 9. Abajo. Vamos a poner acá 9. Vamos a poner acá en el 9 es esto se llama función elevada a otra función. ¿Está bien? Función elevada a otra función. Y en este caso vamos a aplicar el método de derivación logarítmica. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos y es igual a x elevado a la x. Vamos a hacer una función bastante sencilla. Si ustedes ven, la base es una función y la potencia es una función. ¿Por qué? Porque tiene la variable x. Entonces estamos en el caso de una función elevada a otra función, u elevado a la b. ¿Qué vamos a aplicar? El método de derivación logarítmica. ¿Por qué el método de derivación logarítmica? Yo acá lo que tengo que encontrar es y'. ¿Está bien? Acá lo que me está molestando es que una función está en la potencia. Entonces, para bajar esa potencia, vamos a aplicar logaritmo neperiano en ambos miembros. Logaritmo neperiano en ambos miembros. ¿Está bien? Bien. Aplicamos en ambos miembros lo mismo para mantener la igualdad. Ahora hay una propiedad del logaritmo. Vamos a poner por propiedad de logaritmos. Baja esta potencia y queda multiplicando acá abajo. Quedaría el logaritmo neperiano de y es igual a x por
el logaritmo de x. Siempre cuando baja, acá me va a generar un producto entre dos funciones. Siempre va a ser lo mismo. Esto es algo mecánico. Ahora, vamos a derivar en ambos miembros. Ese sería el siguiente paso. Derivo en ambos miembros. Pero antes que nada, vamos a ver cuál es la derivación, cuál es la derivada de una función de tipo logarítmica, neperiana. Miren acá. Este sería la función del tipo logaritmo neperiano. ¿Cómo se deriva? Argumento derivado sobre argumento sin derivar. ¿Pueden observar eso? Sí. El logaritmo se deriva. Este es el argumento u. La primera deriva es argumento derivado en el numerador sobre el argumento sin derivar. Entonces acá vamos a decir que este es mi argumento. Va a ser argumento derivado sobre argumento sin derivar. Y ahora para derivar esto, me pregunto, ¿cuál es mi operación o función principal? Producto. Siempre va a ser el producto, siempre, pero siempre. Entonces vamos a poner el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Bueno, trabajemos un poco. Acá y' sobre y es igual. La derivada de x, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da esto? 1. 1. Entonces me queda logaritmo en el periodo de x más x por, y debemos derivar esto. ¿Cuál es mi operación o función principal? Para derivar lo que marqué. Logarítmica. La logarítmica. Entonces sería argumento derivado. ¿Cuánto es la derivada de x? Es 1. Sobre argumento sin derivar, que es x. Acá puedo simplificar la x con la x de abajo. Y ahora le hago una pregunta. ¿Qué es lo que estoy buscando yo? ¿Cuánto vale qué? La derivada de x. O sea, y', muy bien. Entonces acá tenemos y'. ¿Qué me está molestando acá en el primer miembro? Y. El y. El y está dividiendo, pasaría al otro miembro ¿cómo? Multiplicando. Entonces va a quedar logaritmo en el primo de x más 1. Todo esto multiplicado por y. Pero tiene que quedar todo esto en una sola variable. ¿En qué variable? En la variable x. Entonces y, tenemos que ver cuánto equivale y. Pero esa es la función de inicio. ¿Cuánto vale la función de inicio? ¿Cuánto vale y? X a la x. X a la x. Entonces acá sustituyo el valor de y. Entonces acá me va a quedar y' es igual logaritmo en el primo de x más 1. Todo esto multiplicado por x elevado a la x. Y este es el resultado de la primera derivada de esa función del tipo una función elevada a otra función. ¿Quedó de acuerdo? ¿Quedó entendido el método de derivación logarítmica? Sí. Todo esto lo voy a pasar en PDF, no se preocupen. Acá 9. Bueno, 9 ya lo vimos. El 10. Siempre cuando usted tenga una función de tipo irracional, a esa raíz la van a pasar como potencia. Y la van a trabajar como una función del tipo potencial. Es lo que ya vimos. Vamos a hacer un ejemplo acá.
10. Por ejemplo, que tengan y es igual raíz cuadrada de x a la quinta. ¿Está bien? Esa función es una función del tipo irracional. Y para poder derivar esto hay que pasarla como una función de tipo potencial. Entonces, como numerador queda siempre la potencia. Y el índice va a ser siempre el denominador. Entonces sería 5 sobre 2. Esa raíz la pasamos como potencia. ¿Entendieron lo que hice? Sí. Bueno, entonces y' la vamos a trabajar como una función del tipo potencial. Baja la potencia x y a la potencia le restamos una unidad por la derivada de la base que es 1. La derivada de x es 1. Entonces y' es igual a 5 medio de x elevado a la 3 medio. Este es el resultado de la derivada de esa función del tipo irracional. Esta es la otra partecita de la tabla. Era 10. Este va a ser 11. Este va a ser 12. Ya vimos la logarítmica. 13. 14. Bueno. Vamos con el logaritmo, la 12. Ya vimos cómo es la neperiana. El logaritmo neperiano es argumento derivado sobre argumento sin derivar. Pero si el logaritmo es otra base que no sea el logaritmo neperiano, o sea, de base natural, vamos a tener que derivar de la siguiente manera. Es argumento derivado sobre argumento sin derivar. Por el logaritmo ponemos la misma base, pero argumento vamos a poner e. Hacemos un ejemplo del 12. Vamos a poner una función de tipo logarítmica. F de x es igual al logaritmo de base 2 de x cuadrado, o x cubo. No, x la cuarta. Bueno, si ustedes se preguntan cuál es mi operación o función principal, ¿qué van a decir? ¿Cuál es mi operación o función principal, chicos? El logaritmo. El logaritmo. Sí. Entonces hay que derivar como un logaritmo. Entonces, argumento derivado sobre argumento sin derivar. Ponemos el logaritmo de la misma base como argumento e. Logaritmo de base 2 de e. Por lo tanto, f' de x va a ser igual. ¿Cuál es la derivada de x a la cuarta? 4x al cubo. Muy bien, 4x cubo, muy bien. 4x cubo sobre x a la quinta por el logaritmo de base 2 de e. Acá pueden simplificar. Sacamos 3 de arriba, 3 de abajo, me queda x cuadrado. Entonces, pasado limpio, esto sería f' de x es igual a 4 sobre x cuadrado por el logaritmo de base 2 de e. Por eso la logarítmica neperiana me da argumentos derivados sobre argumentos sin derivar. ¿Por qué? Porque cuando acá pone la base e,
todo esto se va a hacer igual a 1. Bueno, ahora miremos un poco las funciones trigonométricas. Cuando tenemos seno, coseno, derivar un seno, un coseno, una tangente, una cosecante, una secante, una cotangente, el 13. Acá les voy a indicar algo para que ustedes se den cuenta. Toda la trigonométrica que empieza con la letra CO, ¿lo ven? ¿Cómo empieza? Con un signo negativo adelante, ¿lo ven? ¿Lo ven, chicos? Sé que cuando Sí. deriven coseno, ustedes saben que la derivada va con un menos adelante. Cuando deriven cosecante, ya saben que va un menos adelante, o la cotangente va con un menos adelante. Miren, la derivada del seno de u es coseno de u y siempre se deriva al final el argumento. La derivada de coseno es menos seno de u y siempre se deriva al final el argumento. La derivada de tangente de u es secante cuadrado de u y siempre se deriva el argumento al final, ¿lo ven? La derivada de cosecante es menos cosecante de u por cotangente de u por el argumento derivado. Siempre al final se deriva el argumento. Vamos a hacer un ejemplo. Ese sería el 13. Vamos a poner 13. Y vamos a poner f de x es igual al seno de x cuadrado. Le hago una pregunta. ¿Cuál es mi operación o función principal para derivar? ¿Cuál es mi operación o función principal, chicos? El seno. Trigonométrica. El seno. ¿Y cómo se deriva el seno? La derivada del seno es coseno de u por u derivado. Entonces esto sería f' de x es igual. La derivada del seno es coseno de x cuadrado por este argumento derivado. ¿Está bien? F' de x. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuánto me da la derivada de esta? ¿Cómo se deriva? ¿Cuál es mi operación o función principal? Quiero derivar x cuadrado. ¿Cómo lo derivo? ¿Cuánto me da? 2x. Muy bien, 2x y esto por coseno de x cuadrado. Esa es la derivada, chicos. Voy a poner otro ejemplito. A ver, y es igual coseno cubo de x. Bueno, te hago una pregunta. ¿Cuál es mi operación o función principal? El coseno. No. Este 3 me está elevando a toda la función. Entonces la vamos a trabajar como ¿qué tipo de función? La base es una función y la potencia una constante. ¿Cómo la trabajamos? Como una función del tipo potencial. Recuerden, base, función, potencia constante. ¿Qué hacemos? Y' baja la constante por coseno de x cuadrado elevado. La potencia le restamos una unidad. Entonces me queda al cuadrado. Por la derivada a la base. O sea, todo esto tenemos que derivar. Coseno de x cuadrado, todo esto derivado. ¿Lo ven? Estamos derivando como una función del tipo potencial. Ahora, para derivar esta parte, me hago una pregunta. ¿Cuál es mi operación o función principal?
No tengan miedo, contesten. ¿Cuál es mi función u operación principal? Donde le marqué. Ahí el coseno. Ahí es el coseno, la trigonométrica, muy bien. Siempre recuerden, cuando empieza con co, se pone un menos adelante, pero lo vamos a poner el menos acá adelante del 3. La deriva del coseno es seno de x cuadrado. Por, y siempre se deriva el argumento. Entonces, x cuadrado derivado. Ahora, ¿cuánto me da esa derivada? ¿Cuál es mi función u operación principal? ¿Cuánto me da esa derivada? 2x. 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 Acá ponemos entre paréntesis porque eso está fuera del seno. Luego, si usted quiere, multiplica 3 por 2 y lo ponen al 6 adelante, como ustedes quieran, pero eso ya sería pasos algebraicos. ¿Quedó entendido? Por eso es bastante importante siempre preguntarse cuál es mi operación o función principal. Bueno, todo lo demás es aplicar la tablita. Espera un segundo.
Bueno, vamos a continuar. Y las 14 son funciones de tipo trigonométricas inversas. Acá, si ustedes ven, tiene un positivo y un negativo abajo, ¿lo ven? En todo tiene positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Lo ven en el numerador? Sí. ¿Pueden observar eso? Sí. Bueno, el positivo corresponde al arco seno, el que está arriba. Y el negativo va a ser el de abajo. Al igual que en la otra. Arco tangente va a empezar con positivo y el arco cotangente con negativo. Lo mismo pasaría con arco secante y arco cosecante. Si ustedes ven, tiene la letra co y empieza con negativo. Al igual que las funciones trigonométricas que están arriba, las circulares. Bueno, eso se aplica a la tablita. Y acá es el argumento, sería el argumento del seno, del arco seno. Vamos a hacer solamente un ejemplo de eso. El 14. Vamos a poner acá 14. Vamos a poner, por ejemplo, y es igual arco vamos a poner arco coseno de x al cuadrado. Bueno, vamos a derivar arco coseno. Recuerden que estamos acá. Empieza con positivo o negativo. El arco coseno para derivar es positivo o negativo. Le acabo de explicar. Miren, el arco coseno es positivo o negativo en el numerador. Negativo, muy bien. Ya terminó, chicos, si se van a comer. Ponemos menos. Y de acuerdo a la tablita me dice el argumento derivado, que en este caso sería x cuadrado derivado, sobre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento elevado al cuadrado. Y en este caso sería así. ¿Está bien? Y' es igual a menos la derivada de x cuadrado sería 2x sobre raíz cuadrada de 1 menos, y ahí aplicamos potencia y potencia, me queda x a la cuarta. Ese es el resultado de la derivada de una función trigonométrica inversa. No queda de otra que tienen que practicar mucho con estos tipos de ejercicios. Vamos a los ejercicios. Por ejemplo, a Carlos solamente le voy a enseñar a identificar para que ustedes deriven. Nos vamos a poner una hoja nueva. El ejercicio número 5. Apartado A. ¿Cuál es mi función u operación principal para derivar? ¿Cómo van a derivar? Una exponencial. Muy bien, una exponencial. Van a derivarla como una exponencial. El apartado B. Igual.
Muy bien. En el apartado C, Producto. ¿producto de qué? Dos Funciones. funciones, ¿está bien? El D, Cociente de dos funciones. muy bien. Eso es lo primero que tienen que identificar ustedes antes de derivar. El E, Producto de dos funciones. el F, Cociente de dos Cociente de dos funciones. funciones. muy bien, cociente. Ustedes identificando esto, ya lo demás es más sencillo. Es aplicar la tablita solamente. Lo importante es identificar el G, Logarítmica. muy bien, logarítmica. El H, Irracional. una irracional, y la van a pasar como una La potencia. función potencial para resolver. El I, También. ya saben que esa raíz la tienen que pasar como potencia. El J, Logarítmica. muy bien. K, También logarítmica. muy bien. El L, Trigonométrica. el M, Logarítmica. muy bien. Y el último Como potencia. es una irracional, la van a pasar como una potencial. Una potencia. Bueno, eso lo voy a dejar para que lo hagan ustedes. Cualquier duda, me preguntan. ¿O quieren que hagamos un hito de eso? Bueno, pasemos al 6. El 6 no lo voy a hacer porque eso lo voy a dejar para que practiquen ustedes. Es cuando tenemos una función elevada a otra función. ¿Qué método van a utilizar? ¿Qué método van a utilizar para resolver la primera derivada? ¿Cómo se llama el método? Exponencial. Método de derivación logarítmica. Acá lo estoy escribiendo. Cuando tenemos una función elevada a otra función. Función, sí. Eso yo le expliqué con pasos. Primero se saca el logaritmo neperiano en ambos miembros. Bueno, eso lo voy a dejar para que practiquen ustedes. El 7. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a identificar. ¿Cómo vamos a derivar la tangente? En el apartado A. Como una trigonométrica. En el apartado B, ¿cómo vamos a derivar? Como una trigonométrica, ¿está bien? El 6, ¿cómo vamos a derivar? Participen. Sí, pero hablo solo. ¿Cómo? Yo participo solo, por eso no estaba diciendo nada. Sí, no, está Potencial, solo profe. participando. Los otros están durmiendo. Como una Una potencial, muy bien. Potencial. En el apartado D, Producto. Producto.
Dos funciones, muy bien. El apartado E, Potencial. muy bien, potencial. Eso lo voy a dejar para que ustedes lo hagan solo. Y el 8 también es con la última parte de la tabla de derivadas. Hasta el ejercicio número 8 pueden trabajar ustedes con la tabla de derivadas. Ya les voy a pasar por el grupo de WhatsApp. ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? Bien, profe. Vamos a terminar acá. Les paso el PDF y la tabla de derivada para que ustedes practiquen hasta el ejercicio número 8. Nos vemos la semana que viene. Ok, nos vemos. No, profe. Chau, profe.